Muy atentos a esta entrevista de vital importancia para Venezuela. La Misión Internacional Independiente de Investigación de la ONU presentó este lunes un contundente escrito en el que exigió el cese de la represión y que se lleven a cabo investigaciones exhaustivas tras los comicios del pasado 28 de julio en Venezuela. Hoy está con nosotros Patricia Tapatá. Ella es investigadora de la misión de la ONU, es especialista en defensa de los derechos humanos y está con nosotros para revelarnos en detalle lo más importante de este informe. Patricia, gracias por tu tiempo. Bienvenida. Gracias, buenos días, Marjorie. Sí, me encantaría, Patricia, si pudieses compartir con nuestra audiencia los puntos más importantes que ustedes compartieron en este informe. Bueno, la misión viene informando de acuerdo a su mandato desde el año 2020, en que publicó su primer informe. Lo hacemos anualmente, pero adicionalmente en una situación de crisis como la que está atravesando hoy Venezuela, nos hemos pronunciado en dos momentos, inmediatamente después de las elecciones y esta semana también. Entonces, lo que quisiera decir es que lo que estamos viendo es una realidad del Estado bolivariano, que si bien había disminuido durante los últimos meses del año 2023, se ha reactivado. Esto quiere decir dos cosas. En primer lugar, que nunca se había desmantelado, a pesar de los señalamientos de distintas organizaciones internacionales, entre ellos la propia misión de verificación de hechos, y que está actuando, yo diría, con tres rasgos que quisiera resaltar y son de nuestra preocupación. En primer lugar, que lleva adelante las dos formas de represión más conocidas. Por un lado, una represión masiva, aleatoria, que se produce en general en el contexto de las protestas sociales, y también una represión selectiva. En esta ocasión y en estas semanas, desde las elecciones para aquí, y también previamente a las elecciones, en el caso de los líderes políticos, la represión selectiva está dirigida a dirigentes políticos, a defensores de derechos humanos, a periodistas, pero también digamos, a un formato que está esta vez avanzando un paso más, que ha encarcelado, por ejemplo, a dos fiscales, en los dos casos son mujeres, por negarse a actuar incriminando a los detenidos en las protestas. Por otro lado, otra cuestión que hay que señalar, otra de las características de esta represión, es que ha dado otra vez un paso más adelante en la violación de las reglas del debido proceso. Las detenciones son arbitrarias, pero no tienen en cuenta ninguna de las garantías que más adelante podemos señalar. Y finalmente, otro rasgo también relativamente novedoso es una detención masiva de menores. Me quedaría ahí, después vamos avanzando. Me gustaría que profundizáramos en este punto. Quería saber si ustedes tenían antecedentes de otros países y bajo qué condiciones en esos otros países se ha detenido, por ejemplo, a menores de edad de esta manera por salir a protestar pacíficamente en un país. Personalmente no quisiera citar otros países porque no tengo los datos a la mano, sin embargo, sí señalar que bajo todas las convenciones de protección de la niñez y las reglas que rigen el tratamiento que se debe a los ciudadanos, en el sentido de que el Estado tiene un deber de proteger y de garantizar las libertades públicas, es definitivamente un abuso detener a menores. Hay 140 al menos registrados por una participación en algunos casos en las protestas y en otros casos simplemente por estar como espectadores en las puertas de sus casas. En el caso de los menores, en principio estarían acusados de los mismos delitos que el gobierno bolivariano ha actualizado en estas circunstancias, que son básicamente imputaciones por tres cargos: terrorismo, conspiración y los delitos de odio. Todos ellos con penas muy altas y, como sabemos,
El problema del debido proceso es que no hay acceso a conocer con exactitud las imputaciones a las personas que están detenidas y no hay acceso a los expedientes, menos aún a defensores designados por las familias o por el propio detenido. Sí, en muchos casos las familias han mencionado que ellos están incomunicados, sin derecho a la defensa, han señalado que algunos están siendo torturados. Hay menores, personas con discapacidad, más de 200 mujeres detenidas y justamente englobados como en un gran saco, acusados de terrorismo. ¿Cuáles son las mayores preocupaciones con respecto a la violación de los derechos humanos para los venezolanos que están viviendo esta difícil situación en nuestro país? La mayor preocupación que estamos viendo como misión es una generalización de la detención arbitraria. Es decir, las detenciones se realizan sin orden de aprehensión. Los efectivos que llevan a las personas no siempre están identificados. En la gran mayoría de los casos no están identificados. No se da a conocer de manera pública el lugar a donde son llevados los detenidos, o sea, el paradero, y esto último sí es absolutamente generalizado, solo son asistidos, según informan las autoridades, porque no es verificable, por la defensa pública y se les impide el derecho a designar un abogado de su confianza. Todo esto configura digamos, un racimo de violaciones a las garantías mínimas que asisten a cualquier ciudadano cuando es detenido. Y esto es muy grave. ¿Por qué está sucediendo esto? Nos parece que el objetivo central es generar y generalizar el temor. Por supuesto, hay una población que está expresando la protesta y si se implementa una política extendida que muestra cuáles son los efectos de la protesta, indudablemente esto genera que la población piense en esos resultados posibles de asistir a una manifestación y permanezca en su casa. El componente de la represalia o de el temor para no actuar es una cuestión que no es nueva. Esto ha sucedido, digamos, la reducción del escenario público, del espacio cívico como espacio para expresarse, el problema de la libertad de expresión, son todos componentes que han terminado eh, digamos, de consagrarse con este cierre cada vez mayor y este efecto de mostrar qué es lo que puede pasar si usted se expresa a través de las redes sociales, si usted difunde un video o si usted participa de una protesta pública en las calles. Ahora, Eso es materia de nuestra preocupación, casi diría en primer lugar. ¿cuáles serían en todo caso los límites? Porque hemos visto, por ejemplo, cómo se ha criminalizado, judicializado a los líderes de la oposición, a las personas de la comunidad solamente por tener un estado en su perfil. Muchos de ellos han sido sacados de sus propias viviendas en esta operación que se denomina Tuntún. Hemos visto cómo han detenido a miembros de la prensa en nuestro país. La más reciente fue una joven el día de ayer perteneciente a un portal reconocido denominado La Patilla porque sus padres son dirigentes de oposición. Entonces uno se pregunta, ¿dónde está el límite? Bueno, es difícil responder esa pregunta en el sentido de dónde está el límite. Lo que podría decir es que hay una situación anormal, una situación irregular, donde las personas no están teniendo garantías al momento de circular, al momento de expresarse, y esto no está sucediendo, por ejemplo, bajo un régimen de excepción o de estado de sitio. Esto está sucediendo en una situación que se considera normal, de vigencia de libertades públicas, pero donde está, por ejemplo, la Dirección General, la DGCIM, la Dirección General de Inteligencia Militar, está actuando con estas operaciones, como
usted mencionó, llamada Tum, que son además anunciadas por redes sociales. Si bien por un lado el gobierno restringe y se manifiesta públicamente contra las redes sociales, a la vez el propio gobierno las utiliza como una manera profundamente informal desde mi punto de vista, por ejemplo, de anunciar las detenciones. Como ustedes saben, el fiscal general de la República da a conocer en distintos momentos, siempre al límite del plazo legal, que una persona ha sido detenida a través de la red social X, antes Twitter. Esto genera incertidumbre y, bueno, es como digo, una situación profundamente irregular donde la detención arbitraria se está extendiendo de manera alarmante en Venezuela. Sí, ustedes han señalado antes que las autoridades tienen que respetar de manera irrestricta las normas internacionales sobre el debido proceso y sobre las condiciones de detención, pero ¿qué se puede hacer justo cuando jueces y fiscales, supuestos defensores de la justicia en nuestro país, se prestan para respaldar este tipo de violaciones que se están cometiendo en Venezuela? Porque si no, pasarían ellos también a ser víctimas de este proceso. Yo creo que los elementos que tenemos en nuestras manos es continuar señalando que esto está por fuera de las normas mínimas que debe respetar un gobierno. En segundo lugar, normalmente digo que la comunidad internacional no se canse, porque indudablemente el tiempo pasa, los atropellos a los derechos humanos continúan y se potencian, y hay que seguir señalándolos porque eso no está dentro de lo que se espera de un gobierno, como digo, que se precia de estar mostrando un resultado electoral que genera indudable inconformidad de parte de sus ciudadanos. Adicionalmente, se ha visto que países o grupos de ciudadanos o de juristas presentan la descripción de estas violaciones a los derechos humanos ante órganos como la Corte Penal Internacional, que es la única que tiene jurisdicción para poder llevar adelante las investigaciones. Pero a la vez también hay otros procesos judiciales iniciados en terceros países bajo la jurisdicción universal. Como ustedes saben, justamente porque se trata de crímenes graves, existe la posibilidad de que cuando la justicia no se desarrolla en el propio país donde los hechos ocurren, puedan abrirse procesos judiciales en terceros países. Creo que esos son los elementos que tenemos a la mano, que hay que seguir usándolos para que las situaciones no se normalicen. No es normal, no es ajustado a las reglas del derecho los procedimientos que está usando el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela para reprimir a sus ciudadanos. Como digo, de dos formas: apuntando de manera directa a algunas personas en lo que es una represión selectiva para acallar voces que tienen particular impacto, y por otro, con una represión extendida que, sí, que generaliza el temor, el miedo, y cada vez pretenderán que sean menos quienes expresen su disconformidad. Como ustedes saben, se están usando las manifestaciones en redes sociales como motivo de incriminación. Sí, estos casos se han expuesto ante la Corte Penal Internacional desde hace muchos años. Me encantaría si usted pudiese dirigirse a esas familias de las más de 2.000 personas, dice Nicolás Maduro, que están presas en cárceles de máxima seguridad. Esas familias, muchas de ellas no saben en qué estado están ni dónde están sus seres queridos. Ustedes, y se lo agradezco, han levantado su voz pidiendo que cese la represión, pero siguen pasando los días y sigue la angustia del pueblo venezolano, sobre todo porque a lo largo del tiempo se ha visto impunidad. ¿Cuál sería el mensaje? Usted, que es especialista en defensa de los derechos humanos, investigadora, ¿cuál sería el mensaje para ellos? El mensaje es muy difícil, pero solo decir
que no es solo la misión de verificación de hechos, sino que hay muchas personas alrededor del mundo que están mirando a Venezuela, que están pensando en las víctimas y que pensamos en dos cuestiones que son centrales. Una, no hay que detenerse, no hay que cejar en la búsqueda de justicia. Y si la justicia llega, aunque sea después de un tiempo, las familias deben exigir a nivel nacional o a nivel internacional reparación por el daño causado. Hay muchos efectos en las vidas personales de los ciudadanos. Si estoy justamente dirigiéndome a quienes están sufriendo, no es necesario que uno diga cuáles son los efectos. Hay planes de vida interrumpidos, hay sueños que en este momento están siendo detenidos y hay una incertidumbre que resulta lacerante para la vida de las familias. Sin embargo, hay una comunidad internacional que tiene que proteger a estos ciudadanos que están siendo atropellados en sus derechos. En algún momento la justicia debe llegar y deberán ser reparados esos daños tan hondos que se están causando en las vidas de cada uno y de cada una. En mi país, por ejemplo, una mujer puede ir presa por escribir con harina la palabra libertad. Se ha hecho viral ese hashtag SOS Venezuela y eso refleja un poco el sentir del venezolano que sabe que estos casos están perfectamente documentados. Mucha gente en la actualidad lo piensa dos veces antes de denunciar porque piensa en las consecuencias para sus familiares que están presos y en la consecuencia para ellos. Pero en medio de eso, la gente busca la manera de salir a la calle como lo hicieron recientemente para exponer ante el mundo lo que ha sido la disconformidad. Yo me pregunto desde mi ignorancia, ¿qué más hace falta para que ocurra a nivel internacional, para que la comunidad internacional se pronuncie y de alguna manera cese la represión en Venezuela? Usted que tiene tanta experiencia en esta materia, ¿qué considera que no se está haciendo hasta este momento? Bueno, yo creo que son bastantes las voces que se han levantado, sin embargo, siempre son pocas. Y quizás un tema que no señalé previamente es decir de manera directa, o sea, en nuestro caso, reiterar, porque ya lo hemos dicho, Mm. que el aparato judicial en su conjunto, o sea, la totalidad del Poder Judicial y del aparato también del Ministerio Público Fiscal, actúan no ahora, en el año 2024, sino desde mucho tiempo antes, en directa complicidad con el Poder Ejecutivo, en el sentido de que no tienen independencia y siguen sus instrucciones en los planes de eliminación de la disidencia, que es el propósito central del gobierno, es decir, que se aplaste toda voz que contradiga o disienta de los planes del gobierno en relación a la vida política normal y en este caso, en estos meses, en relación a la elección presidencial. Entonces, señalar con fuerza que el Poder Judicial y todo el aparato no es independiente, no actúa con autonomía, es importante. Sobre todo cuando como un mecanismo para dirimir el conflicto que se ha desplegado desde el 28 de julio, se ha recurrido al Tribunal Supremo de Justicia o al Consejo Nacional Electoral, donde la elección de quienes integran uno y otro órgano justamente tampoco se ha hecho ni con transparencia ni con autonomía de los dictados de las más altas autoridades del Poder Ejecutivo. Si esto se dice y se pronuncia con fuerza, cada vez por más voces, quizás el gobierno tome alguna conciencia de que no está haciendo, o sea, que este nivel de manejo, de manipulación de los poderes independientes no es aceptado por la comunidad internacional a la que el gobierno bolivariano pretende aún pertenecer. Hemos escuchado voces que antes formaban parte del chavismo o el madurismo decir que ellos no salen de manera natural en este proceso por todo lo que implica para quienes están en el poder. Quisiera saber
Hemos escuchado de la comunidad internacional decirle a los venezolanos no están solos en este proceso. El informe que han presentado ustedes, de qué manera, al igual que las voces de la comunidad internacional, pueden levantarse para ejercer presión y para que se cumpla lo correcto. Desde pequeños escuchamos esa frase de que toda acción tiene su consecuencia. ¿Qué consecuencias pudiese tener para los responsables de lo que ha ocurrido en Venezuela, lo que está pasando? Bueno, cada actor en el escenario internacional tiene un rol que cumplir en base a quién es y a su naturaleza. Nosotros somos un mecanismo especial de las Naciones Unidas creado para investigar las graves violaciones, en particular 5 delitos. Entonces, nosotros, como 3 expertos que somos, nos ceñimos a lo que es nuestro mandato. Nosotros tenemos que investigar los delitos estipulados en el mandato y a eso nos restringimos y cumplimos con informar al Consejo de Derechos Humanos 2 veces al año. En el mes de marzo hacemos una actualización de la situación y en el mes de septiembre, muy próximamente, el día 19 de septiembre, estaremos presentando lo que se llama el informe pormenorizado de los hechos investigados. Nuestro rol es conocer los hechos, documentarlos, investigarlos primero y documentar, o sea, reunir evidencia sobre el modo en que ocurrieron los hechos para que otros órganos que tienen en sus manos la posibilidad de aplicar sanciones actúen. Y así pasa con otros miembros de la comunidad internacional, cuyo rol quizás sea estimular, forzar la conversación. Hay cuestiones que solo pueden avanzar si es que hay interlocutores identificados. Como sabemos, nadie puede hablar en el vacío, siempre hay un interlocutor del cual se espera al menos se produzca algún tipo de reacción o de diálogo. Eh, como digo, cada uno tiene un rol distinto. Es el momento de los países de la región, los que mantienen mejores o no tan buenas relaciones con el gobierno de Venezuela, pero cada uno tiene un rol a cumplir en una situación de crisis que se extiende más allá de lo que todos quisiéramos. Patricia, para ustedes en este trabajo de investigación es importantísimo la denuncia, documentar las pruebas, las evidencias. Y para el venezolano, las redes sociales se han convertido en ese canal muy restringido, por decirlo de alguna manera, ante la censura de medios nacionales, para poder compartir con el mundo lo que es una realidad en Venezuela. Esto ha sido un instrumento por el que muchas personas hoy en día están tras las rejas. Ahora existe una ley que ha sido aprobada en la Asamblea Nacional, donde no hay independencia de poderes, que busca regularizar tanto las ONGs como el control de las redes sociales. Más de 10 días sin Twitter, ahora X, y aún la gente no tiene acceso a la información a través de esta vía. ¿Están acallando las voces de los venezolanos para poder documentar esos casos? ¿Cuál es su percepción? Sí, esta situación no es nueva. Durante todo el año 2023, para mencionar solo una fecha relativamente cercana, eh, se ha desplegado una operación de cierre progresivo de lo que se llama el espacio cívico, sería el escenario de lo público. El gobierno, a través de distintas medidas, va acorralando, quitando canales de expresión, mecanismos, o a veces, que ha pasado con las radios, pero con muchas asociaciones civiles, dejando en una especie de limbo administrativo a las organizaciones, por ejemplo, cumplen sus obligaciones de presentar un informe o un estado contable, y eso nunca sigue su curso administrativo, no es aprobado, pero tampoco desaprobado. Entonces, es un modo de suspender y tener en vilo, extender la incertidumbre tanto a los medios de comunicación. Sabemos el altísimo número, por ejemplo, de emisoras de radio que han sido cerradas en los últimos años, restricciones en el uso de palabras para todo medio audiovisual y ni hablar
de la prensa escrita, pero incluso los medios de comunicación que se transmiten a través de redes sociales han sido o cancelados o sus voceros, sus periodistas encarcelados. Esta estrategia de cierre del espacio cívico se consagra o se fortalece, perdón, mejor, a través de la sanción de esta ley que venía, como sabemos, en su tratamiento desde muchos meses, incluso desde el año pasado, en primera aprobación o primera vista, no sé exactamente cuál es el lenguaje que utiliza la Asamblea, y que ahora ha sido sancionada. Esa ley está destinada, lamentablemente, como en otras latitudes ha ocurrido, a acallar a la sociedad civil organizada en asociaciones con fines diferentes, pero todos destinados a incidir en la vigencia, digamos, de los derechos humanos o de las reglas de un país democrático, y a través de distintas limitaciones relativas al financiamiento, a su composición, etcétera, están acallando. Sí están, creo que fue la pregunta exactamente, sí estas medidas están destinadas a acallar, ya no diría la oposición, sino a todas aquellas personas que el gobierno percibe como opositores. Y esto es muy importante, porque no se trata de oponerse activamente, se trata solamente de que algún funcionario o alguna personalidad del gobierno, o incluso quizás no del gobierno, algún familiar de alguna autoridad, considere o perciba que la actuación de alguien, persona u organización, es opositora, para que el aparato represivo se dirija hacia esa organización o hacia ese individuo. Sí, en el chat nuestro por YouTube nos están escribiendo, aquí nadie se cansa, o sea, queremos un cambio en Venezuela, tenemos la fe. Para esas personas ya para despedir que quieren que se les respete su derecho ciudadano, que no está conforme con esa intermediación que busca una repetición de las elecciones porque ya el pueblo se pronunció. Me gustaría conocer cuál es su mensaje final, usted que ha preparado junto con su equipo un informe que ha documentado, que conoce de primera mano lo que está pasando en Venezuela y que nos ha hablado de las opciones que tiene la comunidad internacional. Me gustaría que cerrara con un mensaje para esa gente que mantiene viva la fe en que se le respete sus derechos humanos. Toda persona tiene derecho a llevar adelante el plan de vida en el país en el que nació o en el país que elige para vivir. Desde hace muchos años hay demasiados venezolanos que no han podido llevar adelante este derecho tan natural. Además, hay, y todos buscamos que los sistemas de gobierno que llamamos democráticos sean un canal de participación, de ejercicio de derechos para buscar el bien común, para buscar una convivencia donde las personas puedan desarrollar esos planes de vida que tienen para ellos o ellas mismas y sus seres queridos. Yo confío en que justamente porque Venezuela no está sola y porque hay las voces de la comunidad internacional, algunas más fuertes, otras no se hacen oír tanto, que estimulemos a que nadie se canse y a que todos sigamos expresando públicamente los comportamientos del gobierno bolivariano de Venezuela en sus tres poderes, que son casi solo uno, para que esta situación de represión se detenga. No puede seguir habiendo más muertos, más heridos y más detenidos de manera arbitraria. Esta situación tiene que resolverse con la ayuda de la comunidad internacional. Patricia, gracias por sus palabras, por su tiempo, por compartir con la audiencia de esta manera tan didacta
esta información que ustedes han logrado recabar a través de este informe y que han compartido con el mundo, esperando desde Venezuela ese apoyo, esa voz de la comunidad internacional y sobre todo Gracias, eso que usted Marjorie. señala que no se han pronunciado de manera contundente, pues que cada día se vayan sumando más hacia el reconocimiento de la expresión de un pueblo. Gracias por estar con nosotros. No, gracias a usted, Marjorie. Buenos Era días. buenos días, ha sido un placer.